Hola, soy Eduardo Sánchez, bienvenidos al episodio Gestión Comercial en el Turno, el módulo del mismo nombre de gestión de alto rendimiento. En este episodio vamos a hablar de qué es la gestión comercial en el turno. Son todas esas acciones que realizamos desde el inicio hasta la finalización del turno de trabajo, que permiten garantizar que todos los clientes que entran a la unidad son atendidos debidamente y tienen una experiencia en su visita acorde a la que queremos dar a nuestros clientes. Veremos por qué es vital y hablaremos de la fidelización de clientes y cuáles son los puntos principales que tenemos que tener presentes para asegurarnos unas operaciones perfectas. Vamos a por ello. Con gestión comercial en el turno nos referimos a todas esas acciones que realizamos desde el inicio hasta la finalización del turno de trabajo y que permiten garantizar que todos los clientes que entran a la unidad son atendidos debidamente, tienen una experiencia en su visita acorde a lo que queremos dar a nuestros clientes. Siempre tendremos que hacer un esfuerzo para aumentar las ventas en todos los contactos con los clientes. Estas ventas se edifican una a una y hay dos enfoques que podemos seguir para aumentar estas ventas. El primero, no perder los clientes que ya tenemos, es decir, fidelizarlos. Y el segundo, obviamente, conseguir clientes nuevos. La fidelización de clientes es el objetivo fundamental de cualquier empresa que quiera aumentar ventas consistentemente. Vamos a tratar de explicarlo con una metáfora, la del cubo con agujeros. Podemos concebir el subir las ventas de un restaurante como si fuese llenar de agua un cubo que tiene agujeros. El chorro de agua que echamos al cubo para poder llenarlo proviene de las acciones de relaciones públicas, publicidad y promoción que realizamos. Este chorro puede tener más o menos caudal. Si tenemos el cubo prácticamente vacío o vemos que su nivel está menguando porque se pierde agua por los agujeros, tenderemos a tratar de llenarlo dando más caudal al chorro. Esto implica más acciones de relaciones públicas, de publicidad y de promoción, o bien hacerlas más agresivas. De esta manera se incrementa el caudal del agua que entra en el cubo y nos permite recuperar parte del nivel, es decir, parte de los clientes perdidos. Lamentablemente, estas acciones tienen un coste y generalmente elevado, en materiales, en descuentos, en productos adicionales, en mayor coste laboral, en anuncios, etc. Es por ello por lo que, si bien podemos recuperar parte temporalmente cierto volumen del tráfico que hemos perdido, siempre implican una pérdida de rentabilidad, pudiendo colocarnos incluso en pérdidas si, entre comillas, nos pasamos de agresivos o no calculamos bien los costes. Y también tienen un coste operativo. Necesitaremos asignar mayores recursos, especialmente personal, para dar un servicio acorde. Si este servicio no es el adecuado, lo que haremos será volver la promoción contra nosotros. Estamos mostrando a un elevado número de clientes que nos están probando que nuestro negocio no merece la pena, con lo que perderemos clientes mucho más rápidamente que sin la promoción. Nuestros agujeros se están haciendo cada vez más grandes, en lugar de cada vez más chicos. La realidad es que jamás conseguiremos llenar el cubo de manera consistente si antes no tapamos los agujeros. De hecho, cuando vemos que nuestras ventas bajan e implementamos promociones muy agresivas, estas suelen tener como consecuencia que nuestros agujeros, como os hemos explicado, se hacen mayores. Se da peor servicio por no poder atender a la demanda, o bien el producto es de menor calidad, o nos quedamos sin el medio de la promoción. No tenemos las instalaciones o el equipo de trabajo preparados para este volumen de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, echar mayor volumen de agua al cubo normalmente incrementa el ritmo de pérdida de la misma por los agujeros, es decir, incrementa la pérdida de clientes. Por el contrario, si logramos tapar los agujeros del cubo, o lo que es lo mismo, fidelizar clientes, a poco agua, es decir, a pocos nuevos clientes que lleguen a nuestro cubo, el nivel del mismo aumentará. Mientras que si no los tapamos ya podemos echar todo el agua que queramos, que no se llenará nunca. La mejor manera de subir las ventas es mantener con nosotros a nuestros clientes y para ello debemos de tener una operación perfecta en todo momento, con todos y cada uno de los clientes que nos visiten. Es, a medio y largo plazo, la herramienta de marketing más efectiva.
¿Y cómo nos aseguramos de tener una operación perfecta? Bueno, tener a todo el mundo formado en su función no es suficiente para asegurar que el turno discurre perfectamente. Aunque desde luego si el personal no está formado, sí que podremos tener garantía de que por algún lado vamos a tener problemas. Aún así, en este capítulo vamos a dar por sentado que todo nuestro personal está perfectamente formado en sus funciones. Para asegurar unas operaciones perfectas en todo momento, deberemos apoyarnos en la planificación del turno, planificación de cómo van a discurrir las ventas en el turno y cómo vamos a asignar los recursos para hacerles frente, planificación y revisión de los pasos críticos que se tienen que tener hechos en determinados momentos, son listas de chequeo para asegurarnos que evidentemente están. La preparación y el preensamblado. Todos los preparativos que podemos hacer para acelerar el proceso productivo durante la hora punta. En una revisión continua durante el turno. Es decir, durante el turno deberemos revisar continuamente que cumplimos nuestros procesos del área comercial correspondiente. En este apartado será especialmente importante el cumplimiento de nuestros propios tiempos de servicio. Si en algún punto o en algún momento no se cumplen, deberemos de tomar nota de la razón. Es la razón por la que el gerente está en una posición flotante, poder tomar nota de esas desviaciones. Vamos a apoyarnos para eliminar cuellos de botella o aprender de la experiencia. La evaluación de dónde se están generando estos cuellos de botella en la operación y replanteamiento de acciones para el siguiente turno. Veamos las líneas básicas de cada uno de estos apartados de manera separada. La planificación del turno es en sí todo un curso en sí mismo, que no se puede cubrir en unos pocos párrafos. Pero de manera imprescindible el responsable del turno deberá tener presente y en mente al menos los siguientes aspectos. Primero, las ventas que se han realizado en los turnos anteriores, especialmente si él o ella ha estado presente. Esto implica tener acceso a un informe de ventas que aporte este dato. Además, estas ventas se han de ver por tramo horario. Y es muy importante tener en mente a qué hora se espera que comience la hora punta, ya que en estos momentos el personal normalmente todavía no está mentalmente en formato prisas. Si bien tiene un inicio de turno fuerte, puede que no nos demos cuenta hasta un rato después y empecemos ya con un retraso que al final no vamos a lograr recuperar durante toda la noche. El responsable del turno debe estar preparado para que cuando vea que ese inicio de turno se inicia, pues dar indicaciones a la plantilla para que no se quede atrás. También es necesario un informe medio de ventas por artículo en turnos o días similares. Como en el caso anterior, un pequeño Excel que nos ayude a repasar o traspasar las cifras propias del turno, pues nos ayudará a planificar la preparación y el preensamblado necesario para el turno. También la descongelación diaria si procede. Y por supuesto, pues los horarios y asignaciones funcionales del personal que vamos a tener en el turno. A qué hora entra cada persona de la plantilla y qué va a hacer exactamente en el turno. Aunque este aspecto se sale de esta guía, se debería tener presente que las previsiones, más que una cifra de ventas, es un rango de ventas, por lo que se debería de tener claro qué hacer si las ventas se sitúan en los márgenes superiores y qué vamos a hacer si las ventas se sitúan en los márgenes inferiores. La preparación y el preensamblado es la piedra angular de la preparación del turno. Hay una parte del mismo que se deriva de la planificación propia del turno, pero hay una parte que solo puede venir de la experiencia de los turnos anteriores. Viendo dónde se quedan los atascos o por qué en determinado momento no se cumplen los tiempos de servicio, podemos ver qué pasos podríamos haber dado con anterioridad que hubiesen evitado dicho atasco. Es fundamental que las preparaciones se soporten por escrito. Nada induce más a error que además se perdura en el tiempo, que un listado de preparación que siempre es el mismo. Y por otro lado, las sucesivas notificaciones, fruto de la experiencia, son las que nos van a permitir seguir un proceso de mejora. Otro punto es la revisión continua del turno. Esta labor de revisión continua durante el turno es la labor fundamental del responsable de dicho turno, y gran parte de ella se soportará en determinadas listas de chequeo, que verifiquen que determinados aspectos del turno están correctos. Listas de chequeo muy importantes pues suelen ser la de inicio o final del turno o la de preparación
previa al inicio de la parte fuerte del turno. Otro aspecto importante de la revisión continua durante el turno es, al igual que hace el gerente, revisar el cumplimiento de los procedimientos descritos en los procesos, en este caso del área comercial, con especial enfoque en los tiempos de servicio. Como ocurre con el gerente, una de las labores principales del responsable del turno sería identificar los posibles cuellos de botella, ayudar a resolverlos y recoger dicha información para incorporarla posteriormente en la planificación de los turnos posteriores. La diferencia entre el responsable del turno y el gerente es el volumen de trabajo en sí. Los turnos más fuertes y por tanto más complejos deberían ser dirigidos por el gerente de la unidad. Durante esta labor de revisión continua, durante el turno, se detectarán cuellos de botella que afectarán a los tiempos del servicio. Una de las labores de la persona responsable del turno será detectarlos en primer lugar, para lo cual es preciso que pueda ocupar una posición que hemos llamado flotante, es decir, no fijada de manera definitiva a ningún puesto operativo concreto, para que a su vez pueda, en caso de necesidad, reforzar puntualmente allá donde sea necesario, para desatascar esta posible acumulación de trabajo. Otro punto es aprender de la experiencia. Por otro lado, la segunda labor fundamental a este respecto es establecer qué condiciones han generado el atasco para poder aprender de dicha experiencia y modificar la organización de los siguientes turnos. Este aspecto es clave si queremos tener una unidad bien gestionada. Si no aprendemos de la experiencia, los errores se perpetúan. Por el contrario, en una unidad en la que en cada turno aprendemos siquiera un poquito para organizar mejor el siguiente turno, pronto tendrá unos turnos en su mayor parte perfectos. Bien, y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por seguirnos hasta el final y nos vemos dentro de poco en el siguiente episodio de Gestión de Alto Rendimiento. Hasta pronto.